Estamos dialogando con la ministra de Vivienda, Graciela Muslera, sobre los planes que piensa poner en marcha, desarrollar este gobierno en los próximos años. Nos decía recién que bueno, va a haber una atención especial para aquellas familias que no tienen dinero ni capacidad de ahorro, no tienen dinero ya guardado ni capacidad de ahorro y que quieren comprar una vivienda. ¿Cómo va a ser el sistema? ¿Qué es lo que se está pensando? Bueno, el mecanismo en el que se está pensando se llama Fondo de Garantía de Crédito Hipotecario. Es una garantía que toman los bancos ante los créditos que tienen determinados riesgos y permiten disminuir la exigencia de ahorro previo. Este es un instrumento que tiene una historia, por ejemplo, en México. Pongo un ejemplo de países con nuestro nivel de desarrollo, ¿no? Y permite que el ahorro previo sea de un dígito, la exigencia de ahorro previo. Ahora son mecanismos que nosotros recién ponemos en el mercado y que van a tener su proceso de aceptación y de maduración. Este producto tenemos la idea de largarlo en junio. Estamos diciendo que contamos que recién a fines del 2012 estén las primeras viviendas a ofrecerse a la venta y que este mecanismo ya haya tenido su periodo de evaluación y de aceptación por los bancos. ¿Quién pone la garantía? ¿El Ministerio de Vivienda? La garantía lo pone el Ministerio de Vivienda, va a actuar a través de la Agencia Nacional de Vivienda y permitiría que nosotros llegáramos, cuando se inauguren o se concreten las primeras viviendas, con eliminar o disminuir las restricciones de acceso, que básicamente son el ahorro previo y la propia cuota. El Ministerio va a usar sus dineros para apoyar al beneficiario a acceder al crédito. Hay otros programas que también pensamos potenciar, ¿no? Que dan respuesta al trabajador, ¿no? Al que no le da para acceder hoy al crédito tal como está el mercado, que es el programa cooperativo. Estamos trabajando... ¿Se llama también programa sindical? No, el programa cooperativo de vivienda cooperativa es la que existe históricamente, que se reformuló en el periodo anterior, que tiene un mecanismo de postulación y sorteo. 2 veces por año se sortean 500 viviendas en cada uno de los sorteos. Las cooperativas se presentan y en un mecanismo transparente acceden a la financiación. La idea es que este programa cooperativo puede dar respuesta a cooperativas que provengan del movimiento sindical, que va a tener su forma de organizarse y su acceso a la política de vivienda sería a través de este programa. Lo que se está buscando es incorporar a la producción de viviendas donde ahí hay un componente de ahorro previo, de trabajo de ayuda mutua importante, incorporar tecnologías que faciliten la construcción y que lleven a que el trabajo aportado por el trabajador sea menor y no le exija el sacrificio de estirar su jornada laboral. ¿Qué ejemplo nos puede poner concretamente? ¿Qué tipo de vivienda estamos hablando? Estamos trabajando, pero estamos hablando de no bajar en calidad las viviendas, ¿no? Estamos hablando ¿Cabañas de que... madera? ¿En qué están pensando? Eso es lo que proponga la cooperativa. Por ejemplo, tanto en Tacuarembó como en Rivera hay, bueno, Tacuarembó creo que son 17 cooperativas de vivienda formadas que quieren construir en madera y se encuentran con que el Ministerio hoy, las líneas de producción no admiten la gestión con estas tecnologías. Entonces estamos trabajando para definir los mecanismos de certificación de calidad que aseguren la durabilidad y las condiciones estándares de habitabilidad de las viviendas. Ministra, me quedaba pensando cuando usted hablaba de bueno, estos planes que se piensan a partir del año que viene, sobre todo, y bueno, los edificios que estarían construidos para fines del 2012, cuando hablábamos de un déficit de 65.000 viviendas, el embudo que puede llegar a convertirse eso y cómo se juega con las expectativas también, cómo manejar esas expectativas de la gente, de decir, bueno, sí, de repente esto les toca a un grupo de algunos miles de personas y habrá otros decenas que no van a poder acceder, ¿verdad? Por eso el plan tiene distintas líneas de actuación. Por primera vez decimos queremos influir en el mercado de alquileres con políticas que promocionen por lo menos el aumento del stock y que influyan en detener el crecimiento de los costos del alquiler, que tienen que ver con que desde el 70 no se construyen edificios para renta, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros...? Hoy los alquileres están carísimos. Pero porque tampoco hay un stock que crezca. El stock es cada vez menor, entonces la demanda lleva al alza.
Eso por un lado. Después, asumir que lo que necesitamos es laudar políticas de largo aliento, mirarnos en el 2030 como un país sin los déficits de vivienda y la segregación territorial que hay. No es un proceso que se consolide y que revierta situaciones en corto plazo, sino que necesita políticas constantes. Por eso usted hablaba de por lo menos 20 años. Claro, cuando nosotros hablamos de que estamos en condiciones de poner en el mercado un instrumento que permita disminuir la exigencia de ahorro previo, esto es posible porque en el quinquenio anterior se reestructuró el banco hipotecario y el mercado de crédito se empezó a dinamizar, empezó a poner más productos en el mercado. Bueno, estos avances tienen que ser ir generando fortalezas en cuanto a que permitamos que más gente pueda acceder y que demos seguridades a todos los integrantes del sistema, a los bancos, a los inversores, a la banca pública, de que las obligaciones que se asumen son obligaciones serias, que el sistema responde por la devolución de esas cuotas. Y seamos conscientes de que venimos de la quiebra de esa confianza. Nosotros partimos de un 2002 en que el sistema público de viviendas quebró, de una sociedad que en cierta forma decía, vamos al banco hipotecario que aunque no pagues, no perdés la vivienda. Esa cultura de no responder a la obligación o de no gestionar desde el Estado la obligación de responder en lo que cada familia se comprometa. ¿Qué pasa con los más de 550 asentamientos irregulares que hay en todo el país? Bueno, ahí tenemos uno de los principales desafíos del gobierno, ¿no? El empezar a generar integración y frenar el proceso de desintegración. Desde el Ministerio vamos a trabajar con un programa de relocalizaciones de las situaciones más jorobadas, terrenos inundables y contaminados. ¿Se puede hablar de cifras? ¿De cuántos asentamientos? Ahí estamos presupuestando 4.000 viviendas a relocalizar. Estamos hablando que en el último periodo se hicieron nuevas en asentamientos 800 viviendas, estamos multiplicando por 5. Y estamos hablando de una cosa muy delicada, que es que gente que vive en un lugar que tiene su arraigo, pase a vivir a otro sector de la ciudad, ¿no? Que decimos que no se trata de arriar a la gente de un lugar al otro, sino llegar a cada familia con la respuesta más adecuada a su situación. Y que tal vez resolvamos dejar a determinado grupo de familias en el lugar porque ahí tienen su fuente de vida y resolver el problema de la no habitabilidad de alguna forma. ¿Con qué criterios se manejan? ¿Por el tema de la antigüedad? ¿Es importante la antigüedad del asentamiento o no? No, el criterio es la situación de vulnerabilidad frente a la inundación o frente a la contaminación y después la situación de vulnerabilidad del núcleo familiar, la situación socioeconómica. Es un tema delicado porque también hay que laudar el uso de esa tierra que se abandona, que en la medida en que no tengamos políticas de viviendas que respondan, claro, resulta que haces una semejante operación y volvés a tener el mismo problema instalado en el territorio. Sin una política de vivienda que vaya frenando la caída, se vuelven a dar los fenómenos de ocupación en los sectores de tierras más pobres, las menos codiciadas. Bueno, desde el Ministerio estamos trabajando en eso, desde Juntos estamos trabajando en la atención de las situaciones más precarias. Y nosotros decimos que en estos sectores más caídos no se llega solo con política de vivienda, se llega con política de integración al mercado laboral. ¿Esas 4.000 viviendas que usted decía, está el plan Juntos también sumado allí o no? No, esas son políticas que van a ser llevadas adelante por el Ministerio de Vivienda, porque implican políticas de ordenamiento del territorio que se abandona y implica también el que no queremos trasladar gente masivamente, sino que vamos a llegar con un abanico de propuestas. ¿Qué van a hacer con esos terrenos que vayan quedando libres? Porque usted me decía, está ahí la preocupación el tema de es que no trabajar con las intendencias para que la comunidad resuelva el uso más adecuado para esas tierras que no son aptas para vivienda.
tal vez sea una cancha de deportes, un parque, un uso comunitario, que haya un consenso social de no volver a ocupar. Ministra, le agradecemos que nos haya invitado, que haya venido aquí a la invitación, que haya aceptado la invitación de Poder Pensar. Gracias por haber venido. Nosotros nos vamos a una pausa, luego vamos a hablar de un libro que pinta para ser muy polémico. Vamos a ver qué es lo que pasa. Se llama El Padrino. Habla de la vida, de la historia de Óscar Magurno. Ya regresamos.